Bueno, buenas tardes. Yo soy veterinario, trabajo principalmente acá en la parte de reproducción, junto con Leticia, que ya la conocen. Estas son las vaquillonas de primera aparición, inseminadas a los 18, 20 meses, 22 meses algunas. Reciben una IATF, que en este caso fue el 23 de julio, y después un repaso con toros, como se hace con el resto del rodeo, de 45 días, y listo, son dos ciclos nada más. Estas están empezando a parir ahora, hace una semana que empezaron a parir, por suerte acá sin problema. Los terneros son hijos de Ringo, de Nicolino y del RP 260. Y bueno, eso es lo que ven. Están comiendo ahora, están sobre sorgo diferido, pero si no la pasan sobre llorones, en algún momento la pasan sobre centeno, pero por lo general andan en llorones y sorgo diferido, que es lo que se puede lograr en este campo. Eso es todo lo que yo tenía para decir. Y sobre la inseminación, tratamiento de inseminación. Y hay terneros de 22, 23 kilos, 28, 30, en eso andan. Y hay algunos de 21, Turco, si querés por ahí comentar un poquito el protocolo de inseminación y eso que están haciendo, nada más a modo de información. Sí, este es el protocolo, el más usado, el básico. El día del preservicio se les hace, se coloca el dispositivo y el benzoato de estradiol. A los 7 días se retiran los dispositivos, van con una dosis de cipionato de estradiol y prostaglandina, y 2 días posteriores se inseminan. Luego después se echan los toros, se repasan, y a los 60 días estamos haciendo tacto, 60 días por salida de los toros. Perfecto, Turco. Acá preguntan, discúlpame, ¿qué toros? Que eran, dijiste, Ringo, Nicolino y el RP 260. ¿No? Sí, 260, y también estaba Donald T. Exactamente. Las planillas todavía no las tenemos porque, están los primeros 60, 70 partos de esta semana. No sé cuánto van bien, están... 72. 72. Van 73. La evaluación la evaluación de la IATF la hacen por fecha de parto, porque no hacen ecografía específica. Sí, la evaluación no lo hacemos por ecografía. Llegado al parto medimos la cantidad de terneros nacidos los primeros 21 días. Se hace un estimativo en el momento del tacto, pero que no. Pero no por ecografía. No es exacto. Estamos muy incómodos porque no nos vemos, pero no sé si alguno tiene alguna duda. Está el micrófono acá cerca del doctor Salé, me va a tener que ayudar. Querés que lleve esos registros. Daniel, el peso promedio de las vaquillonas que cuando entran a servicio es 400 kilos cuando entran a servicio. 400 kilos. No, 18 meses. 18, 20. 18, acá son 18. 20 son allá en la cana, acá son 18. Pero cuando pasan a segundo servicio, entonces las acomodan con el calendario reproductivo del campo, les dan 6 meses de descanso extra. Mire, la verdad que el protocolo es así. Esta vaquillona ahora cría su ternero, se desteta anticipadamente. Porque este bloque de 250 vaquillonas, que trajimos algunas porque hay muchas paridas en el campo y no las queremos molestar, sí colocamos embriones, que normalmente lo hacemos años sí, años no, pero ahora sí estamos colocando nuevamente una buena cantidad de embriones. Esta vaca se va a destetar los primeros días de agosto. La primera semana de septiembre se utiliza como receptora. A los 60 días, que nos da la primera semana de noviembre, toda la que recibió embrión y quedó preñada, sigue su ciclo. La que quedó vacía el 15 de noviembre, o que no se utilizó como receptora, se hace el protocolo de inseminación
se preña por segunda vez por inseminación y de aquí se traslada al otro campo, como se comentó esta mañana. Este manejo de 18 meses lo hacemos por dos cosas. Nosotros no estamos preparados para 15. Y segundo, si tenemos que poner embriones, que puede ser que sí o puede que no, nos queda justo un bloque de 250 vacas abiertas en esos 4 meses que usted dice que tenemos de 3 meses de descanso. La usamos para no tener tantas vacas ociosas esperando la puesta de embriones, que realmente muchos años lo hicimos así, tuvimos muchas vacas abiertas durante todo el año y un manejo muy engorroso. Por eso en el sistema también hacemos esto, porque es una herramienta que la usamos como receptora, ¿no? Solamente un año. Y después, bueno, su ciclo normal, y entran a su vez cabeza el 1 de diciembre con todo el rodeo general, como el servicio que se da en todo el establecimiento. En el fondo, sacando la ventaja de obtener un embrión, el resto es como si tuvieran un primer servicio a los 2 años. O sea, no entoran a los 15, entoran a los 18, pero para que te entre de vuelta al calendario tenés que dejar un descanso prolongado. Sí. Primer parto. Sí, post primer parto, lo que se haría, si año que no hemos puesto embrión, la dejamos criando el ternero un tiempo más. Sí, ¿no? Y sí, ahí entra de nuevo el 15 de noviembre, entonces pare ahora en abril, tiene todo mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ahí seguramente podríamos estar destetando y le damos 35, 40 días de descanso para que el segundo servicio esté arriba del 90%, ¿no? Ya destetada y entra cabeza de parición y queda en lo posible cabeza para todo el ciclo. Ahora, igual 400 kilos primer servicio, digamos, es un buen kilaje, digamos. Esta categoría ustedes si quisieran, una cosa es campos marginales, etcétera, pero con 300 kilos tranquilamente podrían tener el primer servicio. No lo estoy criticando, sino estoy describiendo, ¿no? No, sí, correcto. De hecho, estamos haciendo algo, junto con RFI, lo estamos relacionando mucho con fertilidad. Leticia se está encargando de hacer a las vaquillonas cuáles son las primeras que entran en celo para poder tomar del rodeo de 250 aproximado por ahí de reposición, cuáles tienen más precocidad sexual. Y ella está encontrando a los 9 meses, ya están ovulando. Y le está midiendo la cantidad de grasa, que ella lo puede especificar, que están ovulando con un poquito menos de grasa que un Angus, que ya Leticia puede seguir, pero que están dispuestas y están disponibles para preñar a los 15 meses, seguro que sí. No estamos ordenados nosotros como para hacerlo, no tenemos líneas de todos nosotros como para hacer 15 meses. Estamos atrás de eso. El problema de parto le tenemos terror. ¿Existe el Angus? Existe como en todas las razas. Hay que trabajar con cuidado. Hay muchas líneas que son de parto normal. En la vaca de cría, en el otro campo, el problema de parto es 1 por 1000. El promedio en la vaca de cría está alrededor de los 32 kilos. ¿No? Puede haber terneros de 35 y terneros de 28. Aquí se están dando terneros chiquitos con esta condición corporal, pero bueno, también puede surgir algún problema, pero dentro de los parámetros normales. Leticia, si querés agregar algo. Sí, con respecto a la precocidad sexual, ese es un trabajo muy interesante porque nos permite ver la deposición de grasa necesaria para que el animal, para que la hembra tenga movimiento ovárico. Entonces es un trabajo engorroso porque hay que medir carcas, hay que medir grasa de cadera y hay que medir, hacer ecografía de ovario para ver si hay algún folículo ya listo para ovular. Y hemos encontrado, o sea, dentro de las mediciones, vaquillonas que entraban antes y uno a simple vista las ve que pareciera ser que les falta un poquito de grasa, pero a medida que más se tiran al limoncín con menos grasa empiezan a ovular. Y es porque es una raza que le cuesta un poquito más depositar grasa, es por eso. Y en cambio la Angus tiende a ovular con un poquito más de grasa. Esa es la diferencia y nosotros estamos al medio, el Limangus, ¿no? Entre el limoncín y el Aberdeen Angus. Se comporta como una continental. Sí, casi que sí, claro. Yo voy a hacer algunos breves comentarios con respecto a pérdidas reproductivas y a cuestiones sanitarias de lo que estaría o podría llegar a suceder, que este no es el caso, porque ya vimos los índices que mostraron los propietarios, pero en el caso de tener problemas reproductivos en un periodo que va desde que se detecta la vaca preñada
hasta que o no pare o no presente ternero. Es un periodo que muchas veces es algo oscuro, porque una vez que se hace el tacto queda la vaca hasta... Y lo cierto es que hay pérdidas reproductivas, y dentro de estas pérdidas reproductivas, tanto la bibliografía nacional como internacional señala que principalmente la mayoría de las causas es de carácter infeccioso. No quiere decir que sea exclusivamente infeccioso, pero dentro de esa problemática de aborto, principalmente tiene un factor infeccioso. Dicho esto, el problema que tiene al ser infeccioso, y nosotros titulamos esta charla de una aproximación diagnóstica, porque es dificultoso el diagnóstico por algunos motivos, digamos. Tenemos que pensar que cuando la vaca aborta, el periodo infeccioso ya lo hizo semanas atrás. Entonces muchas veces cuando nosotros vemos que la vaca aborta o no presenta ternero, probablemente el proceso infeccioso ya pasó en el animal. Eso por una cuestión. Otra cuestión es que cuando expulsa al feto, ese feto ya tenía también semanas atrás una muerte fetal dentro del útero. Consecuentemente, la posibilidad de aislar un microorganismo de ese feto que ya tiene muertas sus células es más difícil. Y el otro por el simple hecho de la ganadería extensiva, digamos, encontrar un feto en sistemas extensivos es realmente dificultoso. De todas maneras, quiero remarcar que el feto es una gran herramienta de diagnóstico, digamos, no solamente para tratar de aislar a un microorganismo, sino también como análisis histopatológico. Entonces, ante esta dificultad de poder llegar a un diagnóstico, se están trabajando hace unos pocos años de metodologías que permitan orientarnos a qué podría estar sucediendo en caso de que yo tenga grandes pérdidas desde lo que es el tacto hacia el parto. Bueno, una de estas herramientas, digamos, muy útil consiste en, cuando yo tengo el rodeo problema, consiste simplemente en tomar un lote centinela, que es un pequeño porcentaje de ese rodeo, y hacer rectactos seguidos, ¿sí? Tactar de una manera cada 30-40 días. De esta manera uno podría orientarnos a ver en qué periodo gestacional estoy viendo las pérdidas, y de esta manera poder acercarme un poco más. En ese momento también se aprovecha para tomar muestras del animal que perdió su gestación. El muco cervicovaginal también es una buena muestra de diagnóstico, y el sangrado, por supuesto, de la vaca. Pero estas muestras, o el sangrado en particular, no solamente se hace en la vaca abortada, la que perdió gestación, sino también en la que continúa su gestación. Y cuando se hace este análisis, digamos, en busca de anticuerpos, en busca de algún agente infeccioso en particular, uno, aplicando cierta metodología epidemiológica, nos permite establecer cierto factor de riesgo. Es decir, voy a tratar de ser un poco más claro. Si yo tengo anticuerpos contra una enfermedad específica altos en una vaca que abortó y no lo tengo en la vaca que mantiene su gestación, yo tranquilamente puedo estar diciendo que esa presencia de anticuerpos contra ese microorganismo en particular es un factor de riesgo a que la vaca aborte. No estoy asegurando que el aborto sea por ese agente infeccioso en particular que yo estoy buscando, pero sí te orienta mucho al diagnóstico. Y de esa medida yo puedo orientarme y establecer o ir en profundidad hacia ciertas medidas de control. También lo que se propone como medida alternativa es la generación de bancos de suero. Esto es simplemente explicar que es una metodología que se está desarrollando, está en estudio, y bueno, estamos para cualquier consulta. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Lo mío va a ser muy cortito, solo un comentario que surgió el día que tuvimos la primera reunión con Daniel, y mientras él nos comentaba cómo era el sistema y cómo era el manejo, le preguntamos por qué sorgo. Si bien nosotros sabemos que el sorgo es un cultivo que tiene una buena adaptación,
un cultivo crítico, especial y clave para nuestros sistemas que son del tipo áridos, marginales, podríamos decir. También hoy por hoy tenemos una paleta en el mercado de híbridos que continuamente se está mejorando, tiene una mejora continua genética que tenemos sorgos graníferos, sorgos doble propósito, sorgos hileros, los sorgos forrajeros comunes o tradicionales, y todos esos, que si bien son una gran ventaja, también es clave saber usarlos y colocarlos estratégicamente en nuestro sistema. Como ustedes pueden ver acá en este lote, lo que Daniel tiene son vaquillonas preñadas y vacas con ternero al pie. Ambas categorías tienen requerimientos nutricionales totalmente diferenciados. Tenemos una categoría como la que es vaca con ternero, que este requerimiento va a ir constantemente aumentando, va a llegar a su pico de requerimiento, al pico de lactación. La categoría con preñada, vendría a ser la vaquillona preñada, también necesita seguir creciendo, es una vaquillona que todavía necesita formar carcasa, por lo cual necesita otro tipo de suplementación. Entonces, esto no solo lo vemos en tablas, sino que también lo hemos comprobado nosotros en una experiencia que tuvimos al sur, donde también había vaquillonas que estaban así en este mismo estado, que estaban algunas preñándose, pariendo, quiero decir, y estaban en un piquete con silo de sorgo. ¿Qué pasó? Antes de parir, consumían normalmente, no había problema ese silaje de sorgo. Una vez que parieron, se alejaron y se quedaron con el ternero y no volvieron a comer. Y cada vez perdían mayor condición corporal. Nosotros pensamos que quizá era un efecto de el silaje, que habrá tenido algún cambio de palatabilidad, una cosa así, pero las vaquillonas, las otras que todavía no habían parido, seguían consumiéndolo. En conclusión, lo que determinamos o que se vio es que ese requerimiento mayor de esta vaca que ya había parido hacía que ella misma decidiera, a modo de ahorro energético, quedarse con el ternero y no ir a comer. Entonces eso nos demostró cómo es diferente los requerimientos animales y cómo hay que tener cuidado a la hora de poner, en este caso, esta categoría en este sorgo diferido. Ahora bien, yo no estoy diciendo que un sorgo diferido, como en este caso, que es muy común en la zona de cría, sea malo y que sea necesario suplementar, porque hay una categoría como la que es la vaca que estaría seca y preñada en este momento, que lo común de la zona, que ante este tipo de alimento es ideal, nos permite pasar todo el invierno y manteniendo la condición y obteniendo un ternero después. Es decir, entonces a lo que voy es que cómo nosotros tenemos que considerar y ver qué híbrido o qué producto, qué tipo de sorgo vamos a elegir a la hora de poner y planificar nuestro sistema. Esta categoría que yo hablo de la vaca, que es la común de la zona, esta vaca que está seca, que va a pasar el invierno, lo que necesita es cantidad de alimento, es productividad, materia seca, volumen. No, como pasa en este caso, que lo que necesitamos es más bien calidad. Pero existen sorgos que nos ofrecen buena calidad, como los sorgos graníferos o los sorgos doble propósito, como en este caso, pero a su vez esta categoría, por ser vaquillona, necesita una suplementación proteica. Con respecto al sorgo, que le digo que hay una gran variedad, también tenemos que tener en cuenta a la hora si lo vamos a dar diferido, como es este caso, y ver qué elegimos. Ustedes saben que cuando nosotros diferimos, la idea es llevar este volumen de materia seca cuando a pasar un momento de invierno, que es cuando tenemos estos baches de producción. Ahora bien, entonces la lógica sería, bueno, si pienso diferir un alimento para tener mayor cantidad de esta producción, voy a buscar algún híbrido que me ofrezca mayor productividad, mayor rendimiento.
¿Cuáles serían? Los híbridos convencionales, los híbridos tipo forrajeros, sudan, fotosensitivos, o los hileros, que también tienen una gran productividad versus a los graníferos o doble propósito. Pero ¿qué pasa? Consideremos otro punto. Nosotros, cuando tenemos esta reserva en pie, le vamos a llevar a los animales a consumirla. Y la eficiencia de utilización, cómo el animal utiliza este alimento, es diferente. Entonces podemos tener un sorgo de gran productividad, materia seca por hectárea, pero que el animal no va a utilizar menos en relación a los graníferos doble propósito. Si nosotros pensamos entonces diferir, consideremos cómo es el animal, las características del animal, todas las pérdidas que vamos a tener de pisoteo de ese sorgo. Cuando recuerden que los tipos forrajeros, los hileros que producen gran cantidad, tienen las cañas más finitas y son más susceptibles al vuelco y al pisoteo. Otra característica desde el punto de vista de estos sorgos, cuando los utilizamos diferidos, es considerar que a medida que avanza el tiempo van a seguir perdiendo calidad. Si bien nosotros sabemos que la calidad de un forraje está determinada por el estado fenológico, llega un momento que cuando termina el ciclo, teóricamente se cortaría esa calidad. Bueno, no es así. Hay otro factor que tenemos que tener en cuenta también, que es el clima, el viento, la lluvia. Y eso va a ir afectando, y a medida que pasa el tiempo, esa calidad va a ir disminuyendo. Entonces, recomendación de darles es que si nosotros vamos a diferir un alimento, tratemos de consumirlo lo antes posible si queremos tener mejor calidad. Y poner, sí, un verdeo, quizás invernal, de utilizarlo al último. Por último, para no alargarme tanto, ustedes no sé si observaron este sorgo. ¿Y qué pasó? Vino una helada y ahora empieza el rebrote. Guarda con los sorgos y el rebrote. Tenemos que estos rebrotes son pequeños. El animal, si nosotros no tiene, acá Daniel los maneja bien con este pastoreo así frontal, pero si se tiene esta disponibilidad, van a ir a buscar primero lo verde, van a ir a ese rebrote, y ahí tenemos el problema de intoxicación con ácido cianhídrico. Si bien esto nosotros lo podemos diluir, porque como toda intoxicación es por un efecto de dosis, entonces ¿cuál sería tener en cuenta si vamos a alargar los animales en estos alimentos que ya tienen el rebrote, estos sorgos? Tratar de diluir, aumentamos la carga instantánea lo más que podamos, o que no entren hambreados, o le damos un rollo, algo que el animal ya tenga una cierta alimento, cosa de que esa dosis nos llegue a cubrir ese efecto y producir la intoxicación. Entonces, en conclusión, el sorgo es un excelente alimento clave en nuestra zona, pero a la hora de ir a comprar un sorgo, a elegir qué sorgo vamos a utilizar, tenemos que tener en cuenta hacer primero una buena planificación y ver qué y cómo lo vamos a usar para adecuarlo a nuestros objetivos. Nada más. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karina Frigerio, también estoy en INTA, en el grupo de producción animal, producción y sanidad animal, porque lo integramos ingenieros agrónomas y médicos veterinarios y veterinarias. No, más que nada, hoy Manuel había dicho que su charla por ahí se podía complementar con los comentarios en esta parada, así que si a alguno le quedó alguna duda, alguna pregunta sobre la charla de Manuel, diferido en suplementación en megatérmicas diferidas, la puede hacer ahora, o también les quiero comentar que, bueno, como dijo bien Daniel, estamos acá muy cerca en el INTA Villa Mercedes, en la experimental, así que se pueden acercar tanto para conversar con nosotros en el grupo. Está la agencia de extensión también en Villa Mercedes, ahí mismo en la experimental. En San Luis están distribuidas el resto de las agencias de extensión, así que pueden, cualquier duda, cualquier comentario, si quieren para ir a visitar el campo,
armar grupo de cambio rural. Estamos disponibles para todo eso. Hay bastante información generada, obviamente no está todo generado y se puede seguir generando información. Y con respecto a lo que yo trabajo, que también trabajo mucho con Manuel, en especies, en gramíneas megatérmicas, más que nada hacerles el comentario, él les hizo el comentario de las especies más comunes en la provincia, implantadas, que son el complemento perfecto tanto para los pastizales como para el resto de pasturas que podamos tener, como puede ser la alfalfa y los verdeos. Y bueno, ahora que hay como una vuelta a la ganadería, digamos, recibimos muchas consultas sobre volver a implantar esas megatérmicas. Así que bueno, más que nada era para que nos conozcan y quería agradecer mucho a Daniel y al resto de su equipo por la apertura. No nos conocíamos, así que ahora esperemos que, no sé dónde está, no lo veo, esperemos seguir el vínculo. Y no sé qué conclusión ustedes podrán sacar, pero bueno, de la calidad de animal que se maneja en este campo, no sé si pudieron observar que esta producción está sobre una base forrajera simple, digamos, no es nada extraño, no hay una gran aplicación de tecnología, y sí es clave el estar encima, tanto de los profesionales como de la gente que trabaja con ellos, y en el pleno conocimiento de lo que está pasando con los animales y con las pasturas, y la rápida toma de decisiones para cambiar las cosas que van pasando. Así que bueno, Daniel, muchas gracias por la invitación. Y bueno, ¿alguna pregunta? No sé. Sí, para Manuel, te quería preguntar, cuando hoy nos presentabas los dos grupos de animales, teníamos uno donde tenías un alimento o un suplemento en realidad, donde habían ganado 400 gramos por día, tengo ese registro. ¿Qué consumo habías tenido, si lo podés tener en la porcentaje del peso de ese suplemento que habían armado sobre la pradera megatérmica? Hacer un pequeño comentario al respecto. Ese suplemento fue formulado especialmente para probarlo en el campo. Podía tener un poquito de energía, creo que con alguien estaba hablando, que por eso veíamos que por ahí las ganancias llegaban hasta 400, bueno, algunos picos de 500. Y con respecto a tu pregunta, era un pellet comercial, pero que estaba en experimentación. Se han hecho ensayos en otros INTAs y la idea es que el animal pueda autorregular el 1% del peso vivo. Ese era, digamos, el desafío de esa empresa. Sí, nosotros, porque íbamos haciendo consumo, vimos que se regulaba al 1%. Así que no sé si contesté tu pregunta, pero cualquier cosa después lo charlamos un poco mejor. La suplementación que usás en invierno, en rodeo y cría, ya sea sobre pasturas naturales o megatérmicas, no sé si con vos le pregunta o con quién, en rodeo de cría, ¿qué es lo que aconsejas de usar para suplementar, digamos, la falta de proteína, supongo? Bueno, como comenzamos un poco en la charla, todo depende de nuestra base forrajera y de la calidad de nuestro forraje. Como bien nombraba Laura, muchas veces, por ejemplo, si nosotros pensamos en un sorgo diferido y entramos con una buena condición corporal, es probable que nuestro rodeo de cría necesariamente no tengamos que hacer una suplementación. La idea es identificar bien cuáles son los factores a los cuales yo, digamos, puedo ir trabajando y hacer una correcta suplementación. En rodeos de cría, por lo general, acaso que tenga algunos déficits minerales, etc., pasan, no sé si me salgo el rango, pero pasan bien el invierno. De hecho, la mayoría de los criadores por ahí no suplementa, sino que en el último tercio de la gestación trata de incorporar algún tipo de verdeo, si el campo lo permite, algún tipo de pastizal natural que sea
con gramíneas de invierno, digamos, busca otro tipo de estrategias, sobre todo en sistemas tan intensivos, ¿no? de tantas hectáreas, tantos animales. Puede haber, yo no digo que no, de hecho, extensivos, perdón. Puede haber, de hecho, algunos productores que de hecho lo hacen, tampoco estaría mal hacerlo, pero por lo general se utilizan esas actividades de utilizar los pastizales naturales, algunos verdes, o pasturas que, bueno, que permitan pasar el invierno, ¿no? Y mantener la condición corporal. Hola. No, estamos hablando de categoría vaca, claro, y hay que ver, como decía Manuel, el tema de la base, porque quizás puede tener muchas pasturas que ya están secas, tipo diferidas, que no refiriéndome al sol, sino diferidas, y se pueden agregar estos bloques de sales para estimular ese consumo de esa pastura, ¿no? O si no, habría que ver también si falta algún mineral, que el hecho, estos bloques vienen con sales minerales y estimularíamos ese consumo de pastura, aumenta la digestibilidad, dependiendo también hay que ver el agua de la zona, y eso sería una estrategia económica y que permite aumentar el consumo. Sí, el consumo. No, totalmente de acuerdo, sí. Bueno, muchas gracias a todos.